Como todos ustedes sabrán, seguramente del otro lado, el siniestro del ómnibus de la empresa CUTSA impactó y mucho en las últimas semanas, sobre todo aquí en nuestro país, pero también llegó a la vecina orilla como una de las grandes noticias y más impactantes de las últimas semanas aquí en Uruguay. Tenemos detalles sobre este caso. De hecho, en la jornada de ayer, una víctima del accidente habló con Canal 12, Graciela Mazzini, esta mujer que se identificó como una de las pasajeras. Señaló que el chofer del ómnibus nunca sacó el pie del acelerador, según lo que pudo percibir. Ya fue operada en una ocasión, además le van a tener que realizar 2 intervenciones quirúrgicas más porque se quebró la pierna en 3 partes. Y bueno, para conocer más detalles sobre todo lo que ha sucedido en torno a este caso, hoy vamos a recibir a Arturo Borges, que es director del Instituto de Seguridad y Educación Vial y además perito en accidentología. ¿Cómo te va, Arturo? Bienvenido y gracias por estar. Al contrario, muchas gracias. ¿Qué tal, Diego? Miguel Rosario. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Hay muchos temas dentro de una misma noticia. Es difícil seguramente el abordaje, primero para nosotros como periodistas y seguramente para vos también como especialista, porque no es habitual que un ómnibus experimente un siniestro de este tipo, además de haber ido 7 cuadras a contramano, que es accidente contra la playa de Pocitos en este caso. ¿Qué es lo que se sabe a día de hoy y bueno, cuáles son las últimas novedades sobre esta trágica noticia? Bueno, primero que uno abre una opinión en el marco de la conjetura general que hay, ¿no? Porque realmente no sabemos qué fue lo que ocurrió. Desde el punto de vista de la accidentología, bueno, hay algunos indicios que nos deberían decir, bueno, primero, muy difícil que se pueda comprobar una falla mecánica. Es decir, ¿puede haberlo? Sí. Hay que contrastarlo con otras cosas, pero desde nuestro punto de vista estos ómnibus son nuevos, son seguros. El sistema de freno neumático realmente es un sistema que tiene, además del ralentizador, el freno de servicio y un freno de emergencia. De las imágenes que nosotros vemos, la verdad que hay una ambigüedad de información que tampoco podríamos decir que el individuo venía consciente, porque la verdad que la actitud de una persona que venía consciente frente a esa situación de la amenaza de un desastre mayor, yo creo que debería tomarse del volante de otra manera, y la reacción inclusive es totalmente pasiva. Entonces, usted habla de una alteración mental momentánea, ¿no? Bueno, cuando uno hace un examen pericial y tiene que lograr un dictamen pericial, se busca insumos desde todo el punto de vista. La accidentología, la pericia de la técnica, por ejemplo, pero después hay otras donde tiene que intervenir materias que están alrededor de esto, que es la medicina, la psicología, la psiquiatría, la medicina legal también, que tienen fundamentos. Y bueno, tendría que haber un equipo realmente multidisciplinario que pudiera investigar a fondo. Acá, por ejemplo, ¿podríamos, desde el punto de la accidentología, reconstruir el hecho para buscar la causa? La causa no está en el lugar del hecho. Por lo general, cuando uno hace mediciones y busca en el lugar del hecho cuál pudo haber sido la causa, por ahí determina algunas situaciones donde el conductor previamente debería haber obrado de alguna manera positiva, ¿verdad? O por lo menos algún acto de autoprotección. Y acá vemos que no hubo ni de autoprotección ni tampoco para los pasajeros. Por claro, lo tanto, Arturo, lo que pasa es que ese primer sábado, por ejemplo, a las 8:30, 9 de la mañana, empezaron a circular las primeras imágenes que mostraban al ómnibus, por ejemplo, circular a contramano. Se lo ve evadir algunos obstáculos y termina en la Rambla, concretamente. Ahí empieza la conjetura de que se había quedado sin frenos, porque a contramano, evadiendo algunos obstáculos, bueno, todos decían, bueno, fue la decisión que tuvo que tomar el conductor para evitar darse contra algo. El tema es que después aparecen estas otras imágenes que muestran lo que pasó dentro de la unidad de transporte. Y ahí lo que vos señalás es fundamental, el comportamiento del conductor. Da la sensación de que no estaba metido en esa situación, ¿no? Bueno, según los especialistas en medicina, en psiquiatría, dicen, bueno, puede ser un estado isquémico transitorio, donde el individuo puede tener algunos elementos o movimientos reflexivos, pero que no forman parte del estado de conciencia momentáneo. Y para nosotros esta es una de las causas, podría ser, obviamente que tiene que actuar la medicina, hay que esperar que las pericias se puedan determinar y que la justicia pueda actuar de la mejor manera posible. Claro, uno de los abogados, Rafael Silva, que defiende a varias víctimas, él decía, nosotros tenemos 3 hipótesis. La primera, un intento de autoeliminación. La segunda, una situación médica que se haya
provocado. Y la tercera, una falla mecánica. Vos decís que la falla mecánica es prácticamente Yo la imposible. descartaría. La descartaría. Arturo, le hago una pregunta ahora que nos dice la descartaría. Hablábamos el otro día, cuando uno tiene un siniestro de tránsito, le dejan el vehículo detenido hasta que hay todo tipo de aviso médico, hay primer aviso, segundo aviso de que no pasó nada, que tiene todos tienen todos los estudios hechos para evaluar el riesgo de fallecimiento, por ejemplo. Veíamos que fue retirado rápidamente, el ómnibus no demoró tanto en que lo retiraran de la playa. ¿Se hizo el procedimiento adecuado en cuanto al tiempo de retiro, quiénes lo retiraron y a dónde fue el ómnibus? Esa información no la tenemos. Lo que creo que se informó es que no, en ese momento el fiscal que se había designado no estaría o estaría bajo ¿Y no es en irregular? licencia. Y podría constatarse, yo tengo que probarlo. Yo fui al lugar, me estuve viendo, lo único que constaté que un poco de lejos lo que se nos permitió hacer es ver que el cinturón de seguridad no había sido usado. De hecho, las consecuencias de las heridas son producidas por esto, pero el siniestro de tránsito, yo no sé si hoy en este caso cabe la palabra siniestro. ¿Ustedes saben? Yo creo que esto fue un accidente. Yo, hasta que no tenga la resolución de la justicia, no puedo encarar esto como un ¿Cuál siniestro. sería la diferencia entre un caso y el otro? Es que yo creo que el individuo estaba en otro mundo, totalmente ido, es decir, que no tuvo reacción para poder evitar males mayores. Eso de que haya esquivado un semáforo, un auto y pasó entre una columna y la otra, y yo lo determino, hay muchas casualidades en esto. Yo no puedo atribuir que el individuo tuvo exactamente la maniobra que debía hacer, como hemos visto. Para mí es infundado, pero uno respeta todas las opiniones porque la nuestra no es la verdad absoluta. Claro. Arturo, ¿usted sabe a dónde fue el ómnibus? ¿Si fue a Cutsa o fue a donde tenía que ser peritado? La verdad que no lo sé. Y si lo que pasó ayer, creo que lo que se comunicó a través de la prensa, que estaría en Cutsa custodiado y bueno, se supone que se están... Porque en general a uno no le dejan llevarse su auto si hay algún tipo de pericia que hacer. Lo envían a la comisaría en todo caso o a donde se tenga que periciar. No le dejan que uno se lo lleva y lo puede arreglar en algún lado. Claro, digamos. pero eso es decisión de la Fiscalía, ¿no? Es decir, nosotros, yo no puedo tener eso porque la verdad que no lo sé. Yo lo que en estas semanas hemos tratado de ver un poco es dónde estuvo el tema, partiendo de la base de que inmediatamente se criminalizó al conductor. Y obviamente que tiene su responsabilidad, obviamente hay una responsabilidad objetiva. Ahora, hasta que los dictámenes médicos y periciales no determinen el fundamento, hay que probarlo, porque la responsabilidad objetiva la tiene que probar el que la quiere procurar. Es decir, si yo quiero resarcirme de un daño, tengo que demostrar la culpa. La culpa es del siglo pasado, ahora es responsabilidad, ¿no es cierto? Pero si yo quiero hacer un reclamo, yo tengo que probar lo que ocurrió. Claro, usted lo que dice es que la causa que hay que determinar está mucho antes del impacto, ¿no? Sabemos cómo terminó, pero ¿y cuándo empezó? Esto es un tema dificilísimo, va a llevar muchísimo tiempo en poder llegar a una definición certera, partiendo de la base inclusive que en todas las pericias, primero, el fiscal tiene que reunir pruebas fidedignas, se las tiene que pasar al juez de una manera realmente importante, certera, pero además el juez tiene que determinar el grado de relatividad que a veces hay en las pericias. Por eso nosotros hablamos hoy de Fiscalía de Tránsito. Nosotros necesitamos un equipo técnico que realmente le pueda dar la garantía del debido proceso tanto a la víctima como al victimario, porque cuando hablamos de víctima, el derecho nuestro positivo considera al conductor una víctima. Es una víctima del sistema del tránsito. El tránsito es un sistema desde el punto de vista que tiene leyes, decretos, ¿verdad? Resoluciones que hay que adoptarse. Ahora, yo tengo que demostrar que el individuo tuvo, por ejemplo, intencionalidad. ¿Cómo la demuestro? A partir de las imágenes. Yo no puedo demostrar que el individuo ni siquiera estaba consciente. Y esto obviamente que nosotros hacemos referencia a los equipos y asesores a los que recurrimos, claro, que son especialistas. Igual aparecieron algunos testimonios, como por ejemplo el que decía Diego recién, de que una víctima dice que nunca sacó el pie del acelerador, el esposo de la mujer que murió como consecuencia de las lesiones llegó a decir que él paraba lejos de la banquina, que le hablaba mal al pasaje. Y bueno, están esas imágenes que también, ¿no?, da la sensación de que pide tranquilidad a los pasajeros cuando el ómnibus
Iba a 90 kilómetros por hora y iba a terminar en la playa directamente. Le pregunto sobre las pericias. Ya hace más de una semana, por ejemplo, la pericia del vehículo, ¿demora tanto? ¿No Sí, deberíamos claro. conocer? No, se demora. ¿Se demora? Sí, se demora. Si llegara al dictamen pericial final, lleva su tiempo. Este es un tema complejísimo, no es un tema de fácil resolución. Yo no formo, no soy perito de parte de ninguna de las dos situaciones, o sea que lo hago de una manera objetiva. ¿Desde qué punto de vista, además? Desde el punto de vista de que yo soy conductor profesional. Y yo me pregunto, ¿podría yo estar, o cualquiera de nosotros, en el mismo caso que esta persona? Totalmente. Claro, eso le iba a preguntar, ¿no? ¿Este tipo de situaciones pueden ocurrir sin previo aviso, por ejemplo? Y sí, por supuesto. Dentro del ámbito del manejo particular, sí, nosotros tenemos despistes hacia la izquierda, hacia la derecha, vamos al lugar del hecho, no hay frenada. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, el individuo se durmió, venía hablando por celular, se despistó, y ahí hay que empezar toda una trama donde la criminología tiene que empezar a determinar y a despistar cosas. Hipótesis no se puede descartar alguna. Claro. Ahora, ¿siempre se logra establecer qué pasó? Y bueno, no siempre. La verdad que no siempre. Hay casos que se archivan y los muertos se llevan el misterio y no se puede resolver. Y acá partamos de la base de que si alguien queda vivo y tiene el testimonio, nosotros no tenemos la obligación de presentar pruebas en nuestra contra. Claro. Ahora, le pregunto, Arturo, perdón un segundito nada más para cerrar este tema. ¿Esto podría implicar que todos los damnificados, todas las víctimas, y podemos incluir incluso al chofer, pudieran quedar sin ninguna cobertura, sin ningún resarcimiento? O sea, ¿podría quedar en la nada un reclamo? Porque no se sabe a qué se tal, pero a los hechos nos podemos remitir de que algo sí pasó. ¿Quién responde ahí? Claro, es decir, cuando uno sube al ómnibus, el boleto es un contrato de transporte que el individuo Ahí está está el seguro del Exactamente. transporte. Sí, o sea que, a ver, es entendible que la gente reclame. Yo no estoy en contra de eso, obviamente, yo lo haría conmigo o con mi familia, haría el reclamo, pertinente, ni qué hablar. Lo que digo yo es que hay que esperar un tiempo hasta que la ciencia pueda determinarlo. Entonces, no crear una situación de estado de conmoción pública mayor cuando todavía no tenemos que la justicia se haya expedido, que reitero, desde nuestro punto de vista objetivo, pensamos que es un tema muy complejo. Primero, la probabilidad que exista otro siniestro de este tipo en el ámbito del transporte colectivo, en lo particular no tenemos experiencia y debemos andar cerca de las 200 y pico en mi vida de perito de ejemplos. Después, el caso que se pudiera determinar que hubo intencionalidad, y hay que demostrarlo. En el tránsito no hay delito, no hay dolo, en el caso de que se pueda comprobar la intencionalidad. Pero sí pueden haber imprudencias. Yo puedo no respetar un padre, soy imprudente y mato por eso. Obviamente ahí tengo un elemento culposo de gran envergadura. Pero la intencionalidad hay que demostrarla, porque hasta que la ciencia no se expida, el conductor es inocente. Por lo pronto, si se da esto que usted dice de que no haya habido una falla mecánica, ¿qué pasaría con la empresa CUTSA, ¿no? ¿En qué situación quedaría parada? Y eso queda a cargo de los abogados, yo no puedo determinar eso. Yo puedo trabajar, nosotros trabajamos sobre aquellas bases que nos puedan determinar cuál fue la causa del hecho. Pero me refiero y dar una opinión, sí. Tampoco marcamos ni culpa ni responsabilidad. Me refiero a que cambia bastante, ¿no?, la situación si efectivamente se comprueba que hubo una falla, o de lo contrario, si, como usted dice, no la hubo y tenía los 3 mecanismos de freno disponibles el chofer y no los utilizó. Bueno, esto es un tema también, y reitero, yo no estoy en defensa de nada. En este caso, ¿no? Pero hay una especie de maniqueísmo en que, a ver, ¿de quién es la culpa de los siniestros de tránsito? ¿Del dueño del vehículo? ¿Del que fabricó el vehículo? ¿Del empresario o del conductor? ¿O de la vía, la estructura de la vía? ¿De quién es? Porque siempre se busca... Linda pregunta. Pero bueno, eso justamente, nosotros no podemos decir nada hasta no tener las pruebas concluyentes. Entonces, todo lo que digamos son conjeturas. Desde el punto de vista pericial, que es lo que me dedico, tenemos una apreciación objetiva de que conocemos el sistema de frenos, o sea, por ese lado no va, y el otro, que no tenía cinturón de seguridad,
Eso serían algunas certezas hasta que se nos demuestre lo contrario. Claro. Pero lo otro son conjeturas. Es decir, acá tiene que intervenir la ciencia, dejar que se trabaje tranquilamente, porque es un caso complejísimo, no va a ser fácil absolutamente para nadie y puede llevar mucho tiempo. Y esto es verdad, y si nosotros tenemos pericias hay que esperar tiempo, y tú decías los testigos. Y los testigos, hasta dónde lo que se llama de los testigos es un tema que al juez le puede hacer determinar la causa del efecto. No, capaz que el testimonio del conductor es clave. Por ejemplo, el enigma lo tiene él y la ciencia. Es decir, el enigma es el conductor y los médicos, y los psicólogos y los exámenes toxicológicos. Nosotros tenemos casos de suicidio donde, aparte, empezamos a trabajar con los familiares, con el entorno, si tuvo una pérdida laboral, un problema conyugal, si hay un entorno que te pueda llevar, por lo general el acto suicidario. De hecho, el fiscal pidió que se investigara su entorno también. Bueno, esto es un elemento. Ahora, el individuo, evidentemente, la postura que se pasa de senda y decir que tuvo una respuesta de conducción, una técnica de conducción segura y que eso es algo que nosotros enseñemos, nosotros no enseñamos. Lo primero que enseñamos cuando te quedas sin freno, pegarle a todo lo que puedas y tratar de que reducirle la velocidad lo antes posible, porque la pendiente descendente que tiene esa vía es tremenda, aunque el individuo no hubiera acelerado. Esos 12, 13.000 kilos a velocidad libre llegan a la playa a 90 kilómetros por hora. Claro. Porque cuanto más peso y más tiempo inercia tiene, la velocidad, la energía cinética se va cargando por el solo hecho del peso del vehículo. Claro, está bueno el mensaje que deja al final de cuando te quedas sin freno, lo primero que hacer es tratar de frenar con lo que puedas. Y con sentido común tratamos y además un profesional avisado, lo primero que se le enseña es empezar a pegarle a todos los autos que tengas o lo que tengas próximo, pero no dejes recorrer un vehículo. Y más en una bajada como estaba. Se acelera y él solo. sabía, claro. Bien. Ahora, que no haya retirado el pie del acelerador, a veces sucede, ¿tú sabes? Bien. Cuando hay alguien en estado de confusión, a veces sucede. Puede pasar. Bien, Arturo, en el final, cortita, el sistema de transporte deduzco que por lo que decís es seguro en nuestro país. Sí, es seguro. Que hay fallas y que tenemos conductores de un modo o de otro, sí, pero es seguro en el sentido de que hay exámenes psicotécnicos, hay exámenes médicos. Las empresas, antes era otra cosa, pero ya hace muchos años en el transporte colectivo se está propendiendo a haber una mejora en la formación o en la contratación de conductores. Hay empresas, por lo general todo el transporte está apuntando a eso, pues se llevan vidas. También lo está haciendo el transporte de carga, que tienen un know-how donde se contrata bajo algunas especificaciones. Ahora, ¿dónde tenemos? Hoy tenemos 370 y pico de muertos. ¿Cuál fue la causa? Resulta que no nos importa nada, los otros 370, estamos hablando de estos 15, con todo respeto, porque yo lamento esto, que fue un milagro, que realmente Dios estaba ahí y no trascendió con la gravedad que podría haber sido, obviamente. Pero tenemos una cantidad de casos en que todavía no hemos logrado hacer un diagnóstico. ¿Por qué los uruguayos tenemos que sufrir más de 400 y pico de muertes por año? Yo creo que este tema, Arturo, vamos a tener que llamarlo para hablarlo, porque conversando. aparte viene fin de año, donde también se sale de fiesta, donde se está cansado porque se termina el año, donde nos vamos de vacaciones y a veces termina en una tragedia porque estamos de pronto, o no revisamos el coche, demás. Hay muchos temas por ahí que quizá, como bien dice, no olvidarnos de la cantidad de los 100